Llegamos ahora a lo que sería Lucas capítulo 8, del versículo 22 hasta el versículo 25. Todo lo que encontramos aquí es lo que se menciona o lo que leemos acerca de Jesús calmando la tempestad, versículo del 22 al versículo 25 de Lucas capítulo 8. Anteriormente habíamos hablado acerca de lo que serían las dos parábolas que estaban muy cercanas o que Lucas la coloca justo después de lo que nosotros encontramos como la parábola del sembrador. Y de igual manera vemos cómo Lucas, pues lo que nos enfatizaba era acerca de la necesidad en la elección de la lámpara, acerca de cómo oíamos. Y luego con el parentesco espiritual, lo que Jesús presentaba era el resultado de oír la palabra de Dios, y lo que realmente nos presenta en esa lección es que compara a aquellos que hacen de su voluntad, pues les compara y les llama que son su madre y hermano. Ahora en Lucas capítulo 22 encontramos a Jesús una vez que ha terminado. Y bueno, antes de hablar de acerca de la introducción, quisiera que habláramos acerca del propósito. Lo que encontramos en estos versículos, el verso 22 hasta el versículo 25, encontramos el propósito en el cual Lucas nos muestra el poder soberano de Jesús sobre la creación misma y cómo este milagro, además de calmar la tempestad, no solamente demuestra su autoridad divina, sino que él enseña algo lo que los discípulos debían de considerar, y era acerca de una lección vital. Llegamos entonces y vemos o encontramos que Lucas, Lucas capítulo 8 del verso 22 al versículo 25 nos lleva a reflexionar sobre la autoridad de Jesús y lo que nosotros consideramos o lo que vemos en esos versículos acerca de eh, el reino natural, lo que vemos acerca de los vientos y las olas. Y a la misma vez vemos que nos muestra a través de este pasaje la capacidad de traer la paz en medio de la tormenta. Y miramos acerca de lo que en el asunto de manera literal, como era el viento y las olas, y de igual manera lo que también nos podemos aprender y extraer aquí es en un sentido también espiritual. Lo que vemos entonces en este evento de Lucas capítulo 8, encontramos no solamente muestra de su poder divino, sino que también Lucas expone o da evidencia acerca de la humanidad, en una primera instancia, de sus discípulos. Elimina bacterias. Echa un vaso de agua en la cacerola, pasa una cucharita. Okay. Y lo que vemos en primera instancia, uno, la humanidad de Jesús en el sentido del cansancio, en el sentido de que Jesús va y se recuesta esperando entonces que la barca después llegue al otro lugar. Y en cuanto a la humanidad de Jesús, de los discípulos, en el sentido de su falta de fe por luchar y establecer esa fe que Jesús mismo le reclama. Lo que vemos también, la tempestad es un escenario ideal que se muestra para enseñar o revelar a los discípulos en el sentido de tener esa necesidad de confiar plenamente en Jesús. Y vemos que a lo largo de la narrativa se nos muestra que es el único que puede calmarla. Este milagro entonces vemos que nos presenta el momento en el cual nosotros como sus discípulos pues debemos de confiar en Jesús, en el cual a la misma vez Jesús demostró que tiene el control. Aunque parecía entonces que iban a negar de acuerdo a las circunstancias, pero encontramos a un Jesús que tiene control. No importa cuán grande haya sido la tormenta, tenemos a un Jesús que tiene control sobre ella. Vamos viendo y lo que podemos considerar ahora es acerca de la circunstancia. Vamos a leer, leamos Lucas capítulo 8, verso 22 al versículo 23. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar.
pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse Ya ves. y corría peligro. Creo que nosotros las puse, amor. Perfecto. Lo que notamos, y aquí es, uno, Jesús sube a la barca con sus discípulos. Y lo que notamos entonces en el mismo versículo 23 es que Jesús, o en el versículo 22, Jesús les menciona a sus discípulos, pasemos al otro lado del barco, al otro lado del lago, perdón. Lo que notamos o hacemos referencia acerca de este lugar que era muy conocido por sus repentinas y violentas tormentas. Mientras Jesús lo encontramos en este escenario que estaba descansando, dice la narrativa nos muestra, dice que una feroz tempestad se desató. Lo que decíamos anteriormente en la introducción es, este episodio nos refleja la humanidad de Jesús, quien necesitaba descansar después de un día intenso de su ministerio. No olvidemos que había pasado enseñando. De tal manera que al subir a la barca, pues era el momento ideal, oportuno, mientras sus discípulos remaban para poder cruzar hacia el otro lago, Jesús realmente podía descansar. Notemos lo que vemos en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, verso 35 al 36, es el texto paralelo de esta misma narrativa, y notamos lo siguiente. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Marco lo que nos agrega como detalle adicional es una vez finalizada la tarde, por lo cual entonces podemos imaginarnos ya caída la tarde, como leíamos en Marcos, una vez finalizadas las tareas de ese día, pues se disponían para, juntamente con sus discípulos, hacia otro lugar. Lo que notamos también a medida que iban en el trayecto, podemos imaginarnos a los discípulos siendo ellos pescadores experimentados, posiblemente hubieron estado acostumbrados a las tormentas que estaban en este lago. Por ende, podemos decir entonces que las tormentas para los discípulos no era algo desconocido, era algo en lo cual estaban experimentados, sabían de experiencia cómo abordar o cómo atacar el barco a la misma vez que cruzaban el lago, el mar. Pero notamos que esta tormenta era inusual, era peligrosa, de tal manera que sus habilidades humanas no eran suficientes, como dice el versículo, para superar la crisis, lo que lo llevó a sus discípulos de una manera desesperada hacia el maestro, diciéndole, maestro, maestro, que perecemos. Si notamos, sus discípulos utilizan dos veces la palabra maestro en un sentido de desespero, en un sentido en el cual ellos estaban completamente desesperados. Aún sabiendo que ellos eran pescadores de profesión, sabían cómo atravesar el mar, pero más sin embargo, esta tempestad era tan inusual para ella que realmente se sintieron necesitados o abrumados en el sentido de buscar la ayuda del maestro. Quisiera apoyarme con esta diapositiva, con esta imagen del mapa. Déjenme ver algo por acá. Okay. El mar que iban a cruzar, pues es el mar de Galilea. Eh, esta figura que utiliza, este mapa que tenemos aquí, estas relieves o como sería la representación gráfica que tenemos de ello, estas expresiones o representaciones indican que era cordillera. Por ende, entonces el mar estaba en la parte más baja de las cordilleras. También la narrativa o
o leyendo un poco lo que nos hace referencia a la historia o al contexto o a la geografía como tal, el mar de Galilea está ubicado en la parte norte del Jordán. Tiene, el mar tiene 21 kilómetros en la parte más larga y en la parte más angosta sería los 12 kilómetros. A la misma vez, la narrativa o los comentarios, los comentarios en el cual pude investigar, menciona que está aproximadamente 200 metros debajo del nivel del Mediterráneo. El Mediterráneo lo tenemos por acá. De tal manera que el lecho donde está el mar de Galilea es una depresión rodeada por las colinas. Hablamos de estas colinas que están de este lado. Por lo cual entonces encontramos sus escarpadas pendientes. Con esta diapositiva que le muestro, que es un poco más gráfica en el sentido que es más entendible de lo que lo quiero mencionar, cuando desciende las corrientes heladas del el monte Hermón, que está a unos 3.000 metros de altura, desde los otros lugares, a través de los cañones estrechos, que es esta formación que está aquí, realmente vemos que choca con los aires caldeados o los aires calientes, ¿verdad? Que están sobre el mar, sobre el lago. De tal manera que esa composición geográfica provoca o convierte que la velocidad del viento sea un viento impetuoso. Los ventarrones violentos azotan el agua con furor, provocando entonces de igual manera grandes olas que golpean sobre la proa o los costados de las embarcaciones cuando se va surcando de sus aguas. En el caso presente de la barca, la cual los discípulos pudieron conseguir para poder cruzar de un lado a otro, vemos entonces que era azotada, como dice la narrativa, por las inmensas olas. Y vemos que eso nos indicaba, dice que estaba siendo inundada cuando Lucas dice que comenzó a negarse, lo cual quiere decir entonces que la barca comenzó a un momento de desespero. Tanto así que desde el punto de vista humano, el pequeño grupo estaba ciertamente en un grave peligro. Por eso los discípulos se llega hacia el maestro de una manera muy desesperada diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Con este preámbulo que tenemos, llegamos y vemos o consideramos acerca del milagro. En Lucas capítulo 8, el versículo 24, 8:24 dice así. Y llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecida, y cesaron y sobrevino la calma. Jesús, al ser despertado por sus discípulos, dice que reprendió los vientos y se las olas. Lucas menciona, dice que de inmediato quedó en calma. Pero vemos que este acto no solamente muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también enfatiza la identidad divina como hijo de Dios. Cuando nosotros leemos el texto paralelo de Mateo capítulo 8, versos 25 a 26, Mateo sugiere que o incluye en su narrativa que Jesús hizo algo más. Lo que vemos de Lucas, Lucas nos presenta el evento en el cual despiertan, sus discípulos le despiertan e inmediatamente lo que hace es reprende los vientos y las olas. En el caso de Mateo nos sugiere que primero reprende a sus discípulos y después realiza el milagro. Mateo 8:25 dice, llegándose a él, lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les contestó, ¿por qué tienen miedos? Hombre de poca fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
Dice que llegándose a Jesús lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Podemos decir entonces que los discípulos estaban completamente asustados. Esto muestra que debió haber sido una tormenta fuera de lo común. Después de todo, estos hombres eran veteranos pescadores que estaban realmente acostumbrados a este lago. Y lo que notamos es su errático comportamiento, muestra que realmente esa tormenta fue algo en el cual ellos estaban completamente, salían completamente de su control. Realmente sus discípulos pudieron haberse encontrados en muchas tormentas, pero esta en particular era diferente. Probablemente nunca antes habían experimentado algo semejante. Humanamente hablando, el peligro al que estaban expuestos era formidable. El riesgo iba en aumento en cuanto a la gravedad. Por eso notamos en el capítulo de Mateo que leíamos 8:25, dice, llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En Marcos también, capítulo 4, el versículo 38, 4:38, dice así, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y lo que nos registra Lucas es que el milagro no solamente consistió en calmar los vientos, sino también dice las olas, que de manera sobrenatural cesaron tanto el viento como las olas en perfecta armonía. Y si nosotros vemos o percibimos o pensamos en lo que pudo haber sucedido, estaba el viento, las olas completamente fuertes, pero vemos entonces que Jesús, tanto las olas como el mar, se calman. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a la playa o no podemos encontrar o estar en ese lugar en el cual no encontramos ningún viento, una tranquilidad eh, natural, y vemos a las olas que están completamente embravecidas. Lo que quiero llegar a decir que muchas veces el viento no influye sobre las olas, pero el milagro el cual se nos registra Lucas sí tuvo influencia tanto entre el viento y las olas. Ambas cosas, vemos, dice que cesaron en una perfecta armonía. Por lo cual entonces nos lleva a pensar o a ver que Jesús mostró su autoridad sobre las fuerzas sobre las fuerzas naturales, como es el viento y la olas, pero a la misma vez demostró con este episodio, con este milagro, de que Jesús es el creador y sustentador de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, el versículo 3 dice, leemos de la siguiente manera. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por ende, entonces, siendo Jesús el creador y sustentador de todas las cosas, sabiendo entonces todo esto acerca de lo que de su propia creación y de las libertades que le daba esa misma creación, vemos entonces a un Jesús en el cual pudo realizar el milagro, en el cual se presentó con suma autoridad tanto sobre el viento y sobre las olas. Lo que notamos a la misma vez con este milagro es la lección sobre la fe a lo que a lo que Jesús le hace el llamado de atención a sus discípulos. En Lucas capítulo 8, el versículo 25, dice de esta manera, ¿dónde está la fe de ustedes? Le dijo, pero ellos estaban atemorizados
y asombrados diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Notamos entonces que su pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Después de calmar la tormenta, Jesús desafía a sus discípulos con una pregunta directa. ¿Dónde está vuestra fe? Y vemos que con esta pregunta Jesús no buscaba condenarle, sino la intención era dirigirles a reflexionar sobre el objeto de su confianza, sobre dónde realmente estaba su fe depositada. Jesús no pregunta cuánta fe tienen. Lo que Jesús está preguntando es, ¿dónde está vuestra fe? Es decir, Jesús les pregunta dónde la han enfocado, sobre quién la han depositado. Y muchas veces cuando Jesús hace pregunta es para que nosotros podamos reflexionar. Jesús sabía muy bien la respuesta. Probablemente Jesús dirige esta pregunta para que sus propios discípulos puedan reflexionar, puedan hacer un autoexamen acerca de lo que esta pregunta significaba. Si nosotros notamos, los discípulos estaban llenos de asombro y temor. Por eso ellos exclamaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta experiencia entonces le llevó a una comprensión más profunda de la naturaleza divina de Jesús, de tal manera que este evento en particular fortaleció su fe para los desafíos futuros. Y es lo que nosotros vemos allá en Hechos, capítulo 5, versículo 40. Hechos, capítulo 5, verso 40 al 42. Una vez con la iglesia naciente, dice el versículo de Hechos 5:40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el reino de Jesús como el Cristo. Imagínense entonces, esto fue esa pregunta que Jesús les hacía, ¿dónde está vuestra fe? Realmente sirvió para ellos, para poder armarse para lo que estaba, para los desafíos o para las cosas que tenían que ver una vez que Jesús ya no estuviera con ellos. Y es lo que miramos en Hechos capítulo 5. Y notamos entonces que los discípulos estaban en un mismo tiempo atemorizados, pero también estaban maravillados. Estaban aterrorizados, pero también estaban atónitos. El hecho en el cual ellos preguntaran que aún los vientos y las aguas los manda y le obedecen, era algo en el cual ellos no podían recobrarse de su asombro. Estaban llenos de un temor reverente. Y vemos entonces que ellos comenzaban a comprender que Jesús es mucho mayor de lo que antes se habían imaginado. No solamente ejerce control sobre lo que oyen, que es lo que miramos en Lucas capítulo 4, el versículo 32, en el cual dice el pasaje de esta manera, todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. No solamente, y vemos entonces que la primera reacción de los oyentes es, se admiraban, porque enseñaban con toda autoridad. Era muy diferente a la enseñanza de los fariseos. En cambio, Jesús llamaba la atención por su enseñanza y por la autoridad que ejercía al momento de enseñarla. Otro ejemplo más que podemos ver es en Lucas capítulo 6, el versículo 19, en el cual dice el versículo, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todo sanaba. Vemos autoridad sobre los oyentes, de tal manera que ellos se admiraban.
También sobre la enfermedad dice que todo el mundo procuraba tocar a Jesús porque de él salía eh, sanidad. Lucas capítulo 4 también, versos 35 y 36. 4, 35 y 36 dice, Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacer ningún daño. Todos quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen de él. Así también con los demonios. Se muestra entonces a un Jesús que tiene autoridad. Y eso era lo que los discípulos también comprendían y que a la misma vez, dice el versículo, quedaron asombrados por la autoridad que realmente demostraba para con los demonios. Lucas capítulo 7, el versículo 11, también tenemos otro ejemplo en el cual se demuestra el poder y la autoridad de Jesús. Capítulo 7 de Lucas, verso 11 al 17, es acerca de la resurrección del hijo que Jesús resucita al hijo de una viuda. Verso 11 de Lucas capítulo 7 dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaron a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban, se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Una vez más dice el versículo, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decía, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho se decía de él, se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Y la parte que realmente nos llama la atención es que Jesús demostró poder sobre la muerte, de tal manera que todos los que estaban ahí fueron acogidos con este temor reverente, porque dicen ellos mismos, Dios ha visitado a su pueblo. Y vemos que a la misma vez entonces de manifestar su poder, su autoridad en la forma de enseñar, en la enfermedad, sobre el demonio y la muerte, vemos también en este episodio del milagro es Jesús demuestra su autoridad con los elementos de la naturaleza, como son el viento y las aguas. Lucas entonces nos deja claro con este episodio. Lucas deja claro que no solamente antes, sino también después del milagro, los discípulos tenían miedo. Necesitaban que su fe fuese fortalecida. Habían sido atemorizados por la tormenta. Ahora estaban llenos de temor por la presencia de uno que había callado la tormenta en forma repentina, completa y dramática. Y leemos en Lucas capítulo 5 que antes sus discípulos al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y este es un ejemplo en lo cual vemos que el apóstol Pedro cayó completamente atemorizado con temor en la presencia de uno que realmente, como hace ver el apóstol Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Es la reacción el cual se tiene ante Jesús. Y un ejemplo más que lo miramos en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 17, en este caso con el apóstol Juan, en el cual dice el versículo, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas.
yo soy el primero y el último. Y en esta ocasión, justamente en el momento en el cual Juan ve la visión del capítulo 1, lo que se describe en esos versículos, dice que su reacción fue en ese momento, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fue sobrecogido por ese temor sumamente reverente. De tal manera que de la forma más tierna, Jesús se dirige a él diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último. Amados hermanos, de este milagro podemos sacar varias aplicaciones para nuestra vida. La primera lección que aprendemos es confianza en medio de la adversidad. Recordamos que Jesús está con nosotros en las tormentas de la vida. En el lugar de dejarnos dominar por el temor, aprendamos a confiar en su soberanía y en su poder. Cuando sus discípulos, cuando Jesús le pregunta dónde está vuestra fe, era ese el motivo en el cual le preguntaba a Jesús, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está? Y con esto recordamos el pasaje de Salmos capítulo 23, el versículo 4, en el cual el salmista menciona diciendo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. Y esas palabras que nosotros encontramos del salmista David, que cuando fuese o pasase por el valle de la sombra, en ese momento en el cual hay más peligro, el salmista David dice con toda confianza diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La siguiente lección que aprendemos es que nuestra fe debe estar enfocada en Jesús. La pregunta es, ¿dónde está vuestra fe? Nos desafía entonces a evaluarnos en quién o en qué hemos depositado nuestra confianza. Recordemos entonces que la verdadera paz viene cuando nuestra fe está enfocada en Él. Tercero, responder con gratitud y adoración. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos que Jesús sanó en Lucas capítulo 17, en el versículo 15, en el cual dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificado a Dios, perdón, se volvió glorificando a Dios en alta voz. El verso 16 dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y les dio gracia, y este era samaritano. Y con este ejemplo que creemos que estamos leyendo, como, así como el único leproso regresó a dar las gracias a Jesús. Y miren entonces, dice que cuando se percibió que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios. Seamos rápidos para reconocer la obra de Dios en nuestra vida y darle la gloria y la honra que se merecen, similar a este leproso en el cual fue rápido e inmediato. La siguiente lección que nosotros aprendemos es la perspectiva en las pruebas. Y muchas veces las tormentas pueden ser oportunidades para crecer en fe y depender profundamente más en Jesús. Aprendamos entonces a ver las pruebas como una herramienta divina para fortalecer nuestra fe y confianza en Él. A la misma vez también nosotros aprendemos paz en Cristo. Como Jesús calmó la olas, Él también puede calmar las inquietudes de nuestras almas. Busquemos en oración porque su paz sobrepasa, dice, todo entendimiento. Sin olvidar el pasaje que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 4, el versículo 6, en el cual dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Y es lo que realmente nosotros aprendemos de este milagro. Confianza en medio de la adversidad, una fe enfocada en Jesús, responder con gratitud y adoración de manera inmediata,
nuestra perspectiva en las pruebas y lo que encontramos en Jesús es una paz en Cristo. Amados hermanos, quisiera culminar en este momento diciendo lo siguiente. El relato de Jesús calmando la tempestad nos recuerda que aunque las tormentas de la vida sean inevitables, tenemos que tener presente que Él está presente y tiene poder para calmarla. Y eso es exactamente lo que sus discípulos realmente pudieron experimentar. Más allá de su autoridad sobre la creación, vemos que este evento destaca la importancia de confiar en su presencia y sobre todo el cuidado soberano que tiene sobre nosotros. También aprendemos de que Jesús no solamente calmó el mar exterior, sino que realmente trabajó en el mar interior de los corazones de sus discípulos, a desafiarlos a depositar su fe en Él. Y creo que la lección es clara. La fe no es la ausencia de tormenta, sino la certeza de que Jesús está con nosotros en medio de ella. Y es exactamente lo que los discípulos debían de comprender y debían de aprender de depositar su confianza del otro lado. Un hermano enseñaba sobre esta lección y él preguntaba, el hermano preguntaba, ¿qué es lo que realmente le faltó a ellos? Y vemos que en ese momento de la lección todos decíamos, no, le faltó fe, le faltó lo otro, le faltó orar, pero el hermano decía ir al otro lado, porque realmente es lo que Jesús le dijo en el versículo 22. Se recostó y dijo, pasemos al otro lado del lago. Y es exactamente lo que le faltó a sus discípulos, poder comprender, poder tener esa clase de fe que durante su ministerio Jesús fue bien enfático con sus discípulos de depositar y hacer crecer la fe en Jesús. Mis amados hermanos, gracias por este momento en el cual hemos estudiado de su palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde.